Buenas, este videito es para los alumnos, los estudiantes de quinto B de la Zanfra, para antropología. Tiene la finalidad de ayudarlos a producir un texto del que pronto se va a saber un poquito más. Y me parecía que la idea estaba buena de promover o de proponerles, invitarlos a pensar e invitarlos a pensar en este tiempo de confinamiento en los hogares, en las casas. Mientras otros hacen música, mientras otros hacen recetas de las más variadas, mientras se hacen un montón de cosas o lo que se pueda hacer dentro de los hogares por el fenómeno que nos atraviesa hoy, que es el coronavirus. Me parecía interesante poder plantearles la invitación a pensar algunas cosas juntos, ¿sí? Y lo vamos a hacer desde dos marcos conceptuales, tomando dos marcos producidos por dos grandes pensantes. Uno es Judith Butler y el otro es Emmanuel Levinas. De Judith Butler vamos a tomar una entrevista que se le hizo en el mes de marzo, en donde se le pregunta puntualmente qué piensa sobre el confinamiento en los hogares. Y de Levinas, bueno, ya vamos a explicar algunas cositas. La finalidad es poder, a partir de este video y de la lectura de la entrevista y de lo que ya vimos de Levinas, es producir un texto en el que se puedan explayar en cuanto a su propia opinión, ¿sí? Acerca del confinamiento, ¿sí? Tomaba el marco conceptual que propone Judith Butler porque me parecía interesante lo que señala ella, ¿sí? Es una filósofa feminista que va a decir que el confinamiento en las casas es como una especie de autosecuestro, y que quizá no es el lugar más seguro, el hogar, para este tiempo, ¿sí? ¿Por qué no es el más seguro y por qué no todos están seguros en sus casas? Ella concretamente va a señalar la cuestión de la violencia de género, que abre un mundo de posibilidades para que nosotros pensemos, ¿sí? Ella piensa concretamente en esa situación. Nosotros podemos pensar en otro montón de fenómenos que ocurren, ¿sí? Socialmente y que nos pueden ayudar en esta reflexión, ¿sí? Pensemos en los niños abusados en sus casas, ahora con el agresor o el violento o los violentos las 24 horas en sus casas. Pensemos en los ancianos que también son violentados diariamente y ahora doblemente violentados. Y los quería llevar un poco más allá a pensar en este eslogan que proponen las políticas estatales a nivel internacional, no solo de nuestro país, sino de prácticamente todas las naciones, en las que no se contempla el fenómeno del vagabundo, ¿sí? De la persona que vive en la calle, ¿sí? Quédate en casa, como vemos, este eslogan no envuelve o no es para todos, ¿sí? Sobre todo para aquellos que no tienen casa, ¿no? Entonces, pensar en estas políticas estatales y hacer una crítica que traiga también alguna propuesta, alguna idea novedosa, es la finalidad de este trabajo. El otro marco conceptual que les quería proponer es el que con Emmanuel Levinas pudimos profundizar, que es la cuestión de la debilidad o la otredad desde la figura del débil. El otro es el débil, o como le gusta utilizar a Levinas, las tres figuras o las tres metáforas de la otredad, que sería la viuda, el huérfano y el extranjero, como aquellas periferias, aquellos sujetos que quedan fuera
de los marcos normativos, legales, de las intencionalidades políticas, ¿sí? Esa es la intención de Levinas cuando plantea esto, ¿no? Pensar en el otro como el débil o como la figura de la debilidad, ¿sí? Podemos pensar a todos estos sujetos que nombramos anteriormente en ese marco, ¿sí? Como rostros débiles o la otredad débil, como aquel que no tiene nada, ¿no? En el caso del huérfano, de la viuda y del extranjero, en el último caso el extranjero vive en un lugar que no es de él tampoco, ¿sí? Está en un lugar que se le ofrece hasta como una amenaza. Bueno, pensar también la situación de las personas que están en la calle, las situaciones que están viviendo algunos sujetos de amenaza, ¿sí? Y la ilusión política de, o de los conductores de los estados, conducentes de los estados, de pensar que todos caen bajo el eslogan quédate en casa y ese es el lugar, que ese es el lugar seguro. Bueno, con estos dos marcos conceptuales me gustaría que podamos producir un texto que ayude incluso a pensar a nivel institucional la figura de la otredad. Les mando un abrazo y espero que les haya servido la propuesta, que les sirva la propuesta, que podamos producir algo interesante, incluso para poder socializarlo. Un abrazo.